Bienvenidas y bienvenidos al Seminario Internacional Nueva Arquitectura Financiera Regional, desafíos para una mejor integración en un mundo de cambios. El rol de la integración regional para llevar a cabo transformaciones estructurales en la región es clave, sobre todo a la luz de la dinámica cambiante de la economía mundial y la geopolítica internacional. Esto, sumado a que América Latina representa la región más desigual del planeta, con altos índices de pobreza, surge la urgencia de retomar el impulso de una nueva arquitectura financiera de carácter regional y multilateral, regulada por normas y principios propios alineados a nuestras agendas de desarrollo, particularmente integracionistas. Para tratar este y otros temas relacionados, tenemos hoy la presencia de invitados especiales, nacionales e internacionales, a quienes quisiera nombrar antes de dar inicio al evento. Doña Luciana Botafogo, presidenta ejecutiva de Fomplata, una de las entidades organizadoras de este evento. Don Iván Iporres Salguero, director general ejecutivo de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, EGPP. Doña Mariana Prado Noya, directora de Secretaría y Relaciones Institucionales de Fomplata. Y nuestros panelistas internacionales. Don José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España. Nos acompaña también don Ernesto Samper Pisano, expresidente de la República de Colombia y exsecretario general de UNASUR. Está también presente don Alberto Fernández, expresidente de la República Argentina. Doña Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Jorge Arreaza, secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana de Nuestra América, Tratada de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP. Oficiarán como moderadores de este evento don Marco Enríquez Ominami, coordinador del Grupo de Puebla y ex candidato presidencial de la República de Chile, y Matías Capeluto, del Grupo de Puebla. Y para las conclusiones del evento contamos con la presencia de Alexandre Pupo, asesor especial del Gobierno de la República Federativa de Brasil, y Alfredo Serrano Mancilla, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC. Bolivia les da la bienvenida con un abrazo latinoamericano caribeño. Siéntanse en su casa. Para la inauguración de este evento, invito a decir las palabras de circunstancia a doña Lucía Botafogo, presidenta ejecutiva de Fomplata. Por favor. Muchísimas gracias a todos por venir. Estoy muy contenta de poder estar acá y de llevar este tema a discusión con un panel de tan alto nivel. Así que quisiera empezar saludando y registrando la presencia de la señora Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, el señor José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España, Ernesto Samper Pisano, expresidente de la República de Colombia, el señor Alberto Fernández, expresidente de la República de Argentina. Yo soy brasilera, pongo república, siempre viene federativa, perdón. Y Jorge Arreaza, secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP. Señor Iván, muchísimas gracias por organizar, por propiciar este evento acá. Es un gran gusto de poder participar. El tema Nueva Arquitectura Financiera Regional es un tema sumamente importante y Fomplata, como una institución financiera del Mercosur,
la institución donde los 5 países miembros fundadores de Fomplata son ahora los 5 países del Mercosur, con la inclusión formal ahora de Bolivia al Mercosur. Se siente muy honrado de estar acá y de discutir esta nueva arquitectura financiera. Todos los multilaterales sumados no logran juntos financiar la brecha que tenemos en inversión de infraestructura, de salud, de educación, que la región tanto necesita. Por lo tanto, es necesario hacer una discusión de cómo podemos movilizar más, juntar más esfuerzo y ser más estratégico en los usos de nuestros recursos para poder disminuir esta brecha. Fomplata este año cumple 50 años desde su fundación, que fue en junio, 12 de junio, en la ciudad de Sucre, su primera sede. Entonces, estamos acá en Bolivia, en Santa Cruz, con nuestra sede, pero nos orgullamos mucho de en estos 50 años haber financiado y ser el rostro de la integración regional, de la integración del Mercosur. Financiamos especialmente zonas de fronteras, ciudades más pequeñas, proyectos provinciales, subnacionales. Por tanto, es un banco que está muy cercano a la gente. Y Fomplata en estos 50 años creció, pero ahora tiene que crecer más. Entonces, nuestros gobernadores, los 5 países miembros, autorizaron el incremento de capital, doblando el capital de Fomplata de manera a poder aportar más recursos a la región. Por supuesto, este aumento de capital autorizado posibilita que movilicemos nuevos países para que nuevos países puedan venir u otras organizaciones junto con Fomplata aportar más a la integración regional y a todo lo que estamos haciendo en la región. Con el presidente Lula, el año pasado se lanzaron las rutas de integración, donde se pretende trabajar en la mejoría de la conectividad física, energética, en toda la región, dentro del Mercosur o dentro de Sudamérica. En el caso de Fomplata, nosotros estaremos trabajando intra-Mercosur y del Mercosur con la región, con sus vecinos. Entonces, es un momento muy propicio para llevar esta discusión adelante y ver cómo podemos organizarnos para mejor atender a las demandas de nuestra población. Yo no quiero tomar más su tiempo, empezamos con una media horita de retraso. Paso la palabra a nuestro anfitrión, Iván Iporre, director general y ejecutivo de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, quien luego va a pasar la palabra a las palestras maestrales de hoy. Así que muchísimas gracias, buen trabajo a todos y ojalá tengamos buenos resultados. Gracias. Bien, saludo a todos y todas las presentes, un saludo especial a la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, a don José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España, a Ernesto Samper, expresidente de la República de Colombia, a Alberto Fernández, expresidente de la República de Argentina, Jorge Arriaza, secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana de Nuestra América y Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA TCP, así también a tiempo de agradecerle el apoyo a doña Luciana Botafogo, presidente ejecutiva de Fomplata, Banco de Desarrollo, a Mariana Prado Noya, vicepresidenta ejecutiva de Fomplata, a los moderadores Marco Enrique Sominami, coordinador del Grupo Puebla, a Matías Capeluto, Alexander Pupó, asesor especial de la República de Brasil, y Alfredo Serrano, director del CELAC. Un saludo especial a los embajadores César Trompis, de la República Bolivariana de Venezuela, y a Elizabeth García Carrillo, embajadora de la República de Colombia. Rápidamente, comentarles sobre la Escuela de Gestión Pública.
cómo así la escuela aparece organizando eventos de este tipo y de reflexión que estamos hoy llevando adelante. La escuela es la entidad pública del Estado que se ocupa de la formación y capacitación del servicio público. Para esto es que desarrollamos programas, cursos especializados y atendemos tanto al servicio público como a la sociedad organizada en sus diferentes formas. La escuela tiene 14 años de vida institucional y ha capacitado más de 800.000 personas en estos 14 años. Hemos ido trabajando aspectos más allá de las fronteras en los encuentros que hemos realizado gracias al CLAD, el Consejo Latinoamericano de Administración y Desarrollo, que es una institución que funciona y que es destacable el aporte que da el INAP de España en este esfuerzo que se tiene. La Escuela de Gestión Pública ha creado un observatorio de geopolítica justamente para poder entender y tener miradas hacia el mundo global. El objeto de ese observatorio es el de reunir intelectuales, reunir académicos y generar producción de material académico y de formación. Hace 8 años, un 25 de abril, se construyó la Red Sudamericana de Escuelas de Gobierno y Administración Pública. Y es cuando se hizo la entrega de la carta de adhesión a la red de UNASUR. Es desde ese entonces que se empezó a trabajar sobre qué es lo que sucede en la región, cómo nos organizamos, cómo fortalecemos los estados, cómo seguimos esas transformaciones del Estado, de sus gobiernos y de lo que es la gestión de lo público. Los temas para el presente seminario son aquellos que vamos a recoger de las exposiciones y que nos permitirán entregar luego al servicio público y a los profesionales en general cursos de reflexión y formación que nos ayuden a profundizar esta temática. Los vamos a ver justamente aprovechando la presencia y la participación de personalidades de alta trayectoria y compromiso indiscutible con el presente y el futuro de la región latinoamericana. Ellos nos aseguran una mirada, una reflexión y más allá de los titulares de prensa o de versiones superficiales, nos van a permitir contar con esa experiencia en la conducción ejecutiva de sus países y sus organizaciones. Gracias, doña Luciana Botafogo y a doña Mariana Prado por la confianza y por el apoyo que nos permite hoy dar un primer paso como Escuela de Gestión Pública para iniciar este debate y llevarlo en el ámbito académico, invitar a las universidades, invitar a otras instituciones vinculadas a lo que es la integración de la región justamente y la búsqueda de una nueva arquitectura financiera. En este sentido, agradeciéndoles nuevamente a Fomplata Banco de Desarrollo, iniciamos este evento sin más pérdida de tiempo. Muchas gracias. Para la coordinación del análisis y debate de los temas que vamos a tocar hoy, invito a Marco Enrique Sominami, por favor, a quien le paso la posta. Muchas gracias. Sacaron unos anteojos aquí. No, buenos días a todas y a todos. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí, no solamente para colaborar a la coordinación de este debate, sino porque soy chileno y somos países hermanos y nos falta más contacto, falta más conversación, más proximidad. Tenemos tanto en común y peleamos demasiado. Así que me da enorme gusto estar en Bolivia y en Santa Cruz, por supuesto. Este
esta invitación, que quiero agradecer a Luciana Botafogo por su invitación, a Mariana Prado y a Iván Iporre por la Escuela de Gobierno, por organizar esto que es ambicioso pero que es urgente y necesario. El debate acerca de, en este desorden mundial, en este mundo multipolar, en este mundo de crisis permanente a la que tenemos que acostumbrarnos, el sistema financiero, que tanto golpea a una América Latina y el Caribe, a su vez arrasada por el COVID, precarizada por la deuda pública, por la inflación en términos promedio, por incluso problemas de hambre, por la crisis institucional, por las sanciones inaceptables a Venezuela y a Cuba, sanciones intolerables que suman casi 930 hacia Venezuela, que son, ya lo dije, inaceptables. Me faltan los adjetivos, me falta el concepto para denunciar lo que hace el sistema financiero mundial con Venezuela, una democracia en crisis y que tiene todo el derecho a contar con las herramientas propias y soberanas de una economía. Quiero pedirle a uno de los grandes motores del debate en Europa, pero además que fue jefe de gobierno, que es jurista, pero que además es hoy día probablemente uno de los grandes articuladores del debate democrático en España, pero también lo es en América Latina, probablemente también uno de los europeos que más ama América Latina, que mejor conoce América Latina, que es José Luis Rodríguez Zapatero, que me acompaña aquí por 20 minutos a una conversación chileno, española y boliviana. Bienvenido, presidente. No, la primera pregunta un poco la dije en la introducción. Harari, un filósofo, escribió a propósito, israelita, que en uno de sus últimos libros dice: el mundo nunca ha estado mejor. La tecnología, la ciencia, y pareciera haberse equivocado, porque estamos en un momento, probablemente, desorden sería insuficiente, producto de la guerra en Ucrania, la de Israel contra Hamas, en un caos desde el punto de vista de esta promesa de que la tecnología, la ciencia nos iba a llevar a un nuevo orden mundial de paz. No estamos en paz. A su juicio, presidente, ¿América Latina y el Caribe tiene alguna oportunidad en esa crisis? ¿Hay algo que nos pueda favorecer? Adelante, presidente. Muy bien, muchas gracias. Gracias, sí, se oye. Gracias, Marco. Quiero dar las gracias por la invitación a Fomplata, a la Escuela Pública de Gestión Plurinacional y, por supuesto, estoy encantado de compartir con esta mesa de expresidentes, de vicepresidenta y de otros amigos esta reflexión política. Bueno, me incitas a ir a Argentina, querido Alberto, me incitas con tu reflexión. ¿Por qué? Porque quiero empezar con una cita de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges dejó escrito: estos son los peores años de la historia. Esto lo han pensado todos los hombres en todas las épocas. Es decir, que tenemos que tener un poco de perspectiva. No, el progreso tecnológico está siendo, en lo que va de siglo, espectacular. El progreso en la reducción de la pobreza y del hambre está siendo moderado, pero existe. Y el problema esencial que nos ha deparado sorpresivamente este primer cuarto del siglo XXI es el retroceso en la construcción de una comunidad política internacional basada en la cooperación y en los principios de Naciones Unidas. ¿El resultado cuál es? El resultado es que estamos en el momento de más conflictividad bélica desde la Segunda Guerra Mundial. Hay 50 conflictos bélicos activos, algunos de ellos con lo que podríamos denominar el rango de gravedad muy alta, especialmente Ucrania y especialmente esa guerra en Gaza que nos sobrecoge, que, en mi opinión, está poniendo de manifiesto una cierta debilidad extraordinaria de la comunidad internacional, de las sociedades civiles, al no reaccionar con mucha más contundencia frente a lo que están siendo asesinatos de niños, de mujeres, 70% en Gaza, y que no haya una reacción mucho más contundente.
Por tanto, el problema esencial en este primer cuarto del siglo XXI es la violencia. La violencia. La readmisión de la guerra como un instrumento razonablemente bien visto. Y la debilidad de los movimientos pacifistas. Esto es lo que sorprende cuando caminamos en otros terrenos hacia un desarrollo espectacular de la inteligencia artificial, de las comunicaciones, y que sin embargo en la construcción de la comunidad política internacional, como acto civilizatorio que supone la unión entre Estados, la solución pacífica de los conflictos, la cooperación, la renuncia al imperialismo y al intervencionismo, en esto estamos en un estancamiento. ¿Fruto de qué? De que el sistema político internacional está fragmentado, roto. Ahí está la debilidad de Naciones Unidas. Occidente pierde terreno claramente en lo económico. Los años 70 representaba Estados Unidos y Europa prácticamente siendo el 12%, 13% de la población mundial, el 60% del PIB mundial. Impresionante. O sea, un desequilibrio radical que se ha corregido mucho. Los países emergentes hoy están ya 40 y tantos por ciento, y la fractura política que ha venido por esencialmente la confrontación de Estados Unidos con China y la invasión de Rusia y la no asunción desde hace muchos años de esa nueva realidad que fue todo lo que se tenía que haber construido tras la caída del muro de Berlín, nos ha hecho que el sistema político esté muy fragmentado. Latinoamérica tiene, en mi opinión, creo que dos retos: contribuir a un debate global en favor del multilateralismo, en favor de la cooperación, en favor de la solución pacífica de los conflictos. Es la única región que no tiene ningún conflicto bélico. Es la región que tiene derogada la pena, abolida la pena de muerte, salvo en Cuba. Yo me preguntaba cómo es posible que hemos luchado tanto por lograr la abolición de la pena de muerte y veamos tantos niños, tantas mujeres, tantos jóvenes condenados a la pena de muerte sin ningún juicio en tantas guerras. Yo aspiro a que una generación no muy temprana, no muy lejana, pueda establecer como gran objetivo de la comunidad internacional la abolición de la guerra. Hoy puede sonar utópico, pero más utópico sonaba en su día la libertad de expresión, la libertad de culto, los derechos humanos, el sufragio femenino, la abolición de la esclavitud. Y desde luego tenemos que ponernos en esa situación. Mientras tanto, Latinoamérica debe contribuir al factor de esperanza que tenemos este 2024, Marco, que es la cumbre del futuro de Naciones Unidas. El secretario general ha convocado una cumbre que puede ser la más importante desde la cumbre del año 2000 del milenio, de los objetivos del milenio, en la que hay que poner encima de la mesa descarnadamente la guerra, las guerras hoy en día, la ruptura del sistema internacional, el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, una nueva arquitectura política y financiera internacional que responde al predominio absoluto casi de la hegemonía norteamericana ganada después de la Segunda Guerra Mundial y que no se corresponde al cambio que el siglo XXI ha abocado ya. Cambio que ha sido fundamentalmente por China, que cambió China y cambió el mundo, pero no solo China, obviamente, muchos países emergentes. Este es el gran debate. Europa está ahí, como en medio. Hay que contar con Europa. Es fundamental que Europa se incline más en favor del cambio en el orden internacional, que se refugie detrás o subalquile o subarriende su política exterior a Estados Unidos, cosa que hace con frecuencia, por otro lado. En definitiva, me parece que es fundamental promover el debate público
de aquí a la cumbre del futuro en septiembre en Naciones Unidas. No olvidemos que los objetivos del milenio fueron fruto de un gran debate social, de una gran movilización de ONGs, de bancos multilaterales, de partidos políticos, de gobiernos, en favor de poner al mundo por una vez con un programa para acabar con la pobreza, garantizar la educación, el acceso básico a la salud, la igualdad de género. Al menos se construyó un gran programa internacional de desarrollo. Por ello, este debate y todos los cientos de debates que debería de haber son fundamentales. Fundamentales. No ha habido cambios en la historia que no hayan arrancado de la sociedad, del pensamiento, de la intelectualidad, de aquello que representa siempre el futuro, que es la innovación, el cambio, la ciencia. Es más, lo que caracteriza a la ciencia, el conocimiento, el saber, es el cambio. Hay que cambiar el orden político internacional. 2 siglos, y hay que estar abiertos al cambio. Newton era la Biblia en la física y en la astronomía, pero Einstein llegó y abrió otros caminos, y nosotros tenemos que abrir ese nuevo camino para un orden internacional, político, financiero, que está agotado y que es la causa última de que volvamos a estar en el momento más alto de conflictos bélicos. Presidente, una segunda pregunta y la última. Recientemente Europa, a través del Parlamento Europeo, de su gobernanza, le ha reclamado a América Latina que no los hemos acompañado, por ejemplo, en la condena explícita a la guerra en Ucrania, que no los hemos acompañado en un conjunto de pasos, y le hemos respondido a través del presidente Alberto Fernández en su minuto, el presidente Lula, que América Latina tiene hoy día en el mundo multilateral que tomar sus propias decisiones. La influencia china, primer socio comercial del continente, sería una parte de la explicación. A tu juicio, ¿qué explica que Europa y América Latina ya no caminan juntos, ni en lo comercial, con la fuerza que caminaban, ni hasta desde el 2010 en adelante, o al menos no como antes? O dicho de otra manera, la influencia europea es mucho menor en los últimos años. ¿Qué explica eso? ¿El desinterés aparte de ti? ¿El desinterés de sus líderes? ¿Qué explica? Bueno, hay yo creo que tres factores. Primero que quiero hacer un matiz de que las relaciones comerciales, las relaciones migratorias siguen siendo muy potentes entre Latinoamérica y la Unión Europea, especialmente España. Me parece esto extraordinariamente importante. Es decir, cada vez hay más estudiantes latinoamericanos en España y en Europa, y las relaciones comerciales y la inversión sigue siendo, en fin, está algo frenada, pero sigue siendo muy importante. Pero, la Unión Europea ha tenido una crisis de identidad que está superando en una parte, pero que en otra le condiciona mucho. Digo la crisis de identidad porque con la crisis financiera, pues estuvimos durante unos años, hasta que llegó la pandemia, pues en el debate de si o más integración o más unión económica, monetaria y política, o esto, en fin, se queda frenado y puede incluso disolverse. La salida de la pandemia resolvió muy positivamente este factor. Es decir, por primera vez mancomunamos la deuda, un gran plan de inversión que fueron los fondos europeos, el euro es una moneda muy fuerte, y en lo económico, que es muy importante, pues dimos la respuesta. ¿Qué pasa en lo político? Yo creo que en lo político pasan 2 factores esenciales. Uno, que la Europa del Este, a la que abrazamos y acogimos y no nos arrepentimos, ¿no?, de la entrada en la Unión Europea cuando cayó el muro de Berlín, tiene un condicionante absoluto, una posición política en materia de relaciones exteriores que es Rusia, Rusia y Rusia. Yo puedo asegurarlo que lo viví en mi etapa, de verdad, es impresionante, no se lo imaginan ustedes. O sea, hay 10 países y sus gobiernos, me da igual que cambien los gobiernos, que solo hablan de eso, del temor al imperio ruso. Esto condiciona mucho. Es verdad que hubo una etapa con Angela Merkel, yo lo viví directamente, donde se producía un equilibrio muy importante. Merkel mantenía una buena relación con Rusia, pero a la vez
tranquilizaba al polaco, al gobierno polaco. Esto solo lo hacía Merkel. Pero una vez que Alemania pierde la figura de Merkel, es verdad que se abre ya con la invasión de Putin a... Nosotros debemos ser claros, hay que ser coherentes. Si defendemos una legalidad internacional, la defendemos para todos. Estados Unidos ha vulnerado la legalidad internacional en no sé cuántas ocasiones. Pues la más reciente que tenemos de vivencia contundente es Irak, la guerra de Irak, ¿no? De una manera contraria a la legalidad internacional. Gran Bretaña, por referirme a los miembros del Consejo de Seguridad, que le ha acompañado a Estados Unidos, también ha vulnerado la legalidad internacional haciendo intervenciones militares sin tener el consentimiento del Consejo de Seguridad, que es lo que marca la Carta de San Francisco. Francia también en África. Quien no lo ha hecho es China, como miembro del Consejo de Seguridad. Es un dato interesante. Rusia lo ha hecho en Ucrania. Y no vale tener una posición diferente ante la... Para mí es igual de condenable una intervención militar. Por supuesto que hay causas que Occidente lo ha hecho muy mal, que Estados Unidos no ha hecho lo que tenía que hacer con Rusia, pero tenemos que ser coherentes en los principios. Ahora bien, añado, por ceñirme al tema, no hay solución militar en la guerra de Ucrania. No hay solución militar. Esto es un empate seguramente hacia infinito. Y por tanto, solo hay una solución política de negociación que espero que llegue cuanto antes y a la que hay que empujar. Y luego el otro factor que condiciona a Europa es la presión de Estados Unidos. O sea, el imperio americano que de repente se enfrenta, la sociedad norteamericana se enfrenta a dos grandes dilemas. Siempre hay que intentar entender a los demás, ¿no? Y aproximarse. Dos grandes crisis de identidad. La primera es que ya nacen más niños no blancos que blancos en esa gran potencia. Y esto remueve todos los cimientos, porque en definitiva los fundadores de esa gran potencia pues son colonos, ¿no? Que sí, que han sido muy abiertos a la inmigración, pero que ahora ya creen que se disuelve con estos porcentajes de no blancos ese carácter fundacional de homogeneidad que una sociedad debe de tener. Y la segunda crisis de identidad que tiene, esto explica lo que estamos viviendo, ¿no? Y el trumpismo. La segunda crisis es que de repente, cuando han sido hegemónicos de una manera muy potente, y especialmente tras la caída del muro de Berlín, de repente cuando se han dado cuenta, mira, dice, anda, China. Y en pocos años China ha hecho un progreso y un potencial extraordinario. Y como suele pasar a todos los imperios que han tenido tanto poder económico, político, militar, cuando ese poder está, y todavía tiene mucho, en retroceso, la reacción, en vez de ser persuadir, convencer, cooperar, liderar con ideas, valores, por un multilateralismo, por la paz global, por el desarrollo, la reacción es la confrontación. Tristemente. Hasta que comprueben, pasa es que esto lleva un tiempo en la historia, el error de su reacción. Porque lo único que provoca esa reacción es establecer sospechosos, contrarios, o, en fin, países que no se comprometen, es perder la confianza en las relaciones. Bueno, esto es así, y a veces no somos conscientes de que los tiempos en la historia, para las generaciones que los tenemos que vivir, los tiempos vivos, son lentos. Y se tienen que producir ese proceso. Yo siempre digo que hay que esperar a ver cuál es el liderazgo de los Estados Unidos después de Biden o Trump, gane quien gane en noviembre. Ese será el momento, en mi opinión, culminante. Mientras tanto, debemos de intentar sobrevivir parando los conflictos bélicos, y desde luego Latinoamérica, en mi opinión,
dando pasos decisivos por la integración política, financiera, económica. Es el futuro. Latinoamérica, que lleva arrastrando un crecimiento lento, que sigue siendo una región tan desigual, que está ahí, no es que esté peor, pero tampoco está claramente mejor, solo tiene una respuesta y un instrumento. La respuesta es la integración, la unidad latinoamericana, y el instrumento es la reducción de las desigualdades. Se reducirán las desigualdades si Latinoamérica se integra, porque para reducir las desigualdades tendrá que haber un nuevo modelo fiscal. Fíjense, siempre pongo encima de la mesa un dato, Marco, que es demoledor. Las desigualdades en Latinoamérica son el doble que en Europa. La fiscalidad en Europa es el doble que en Latinoamérica. No hay más debates, no hay que dar vueltas. O sea, esta resistencia de las élites latinoamericanas a pagar impuestos, a asumir su compromiso con el destino social de su país, es el foco de la violencia y el crimen organizado. O sea, porque allí donde hay una sociedad tan desigual, pues el crimen organizado tiene una capacidad enorme de penetración. Por supuesto, las dificultades enormes para incrementar la productividad, porque allí donde hay un 50% de trabajo informal, ¿qué productividad puedes mejorar? Y si no tienes recursos para dedicar el 3% del PIB a ciencia, innovación, a las universidades, pues nunca podrás ser un país competitivo realmente solo con materias primas, a pesar del privilegio. Y la gran ventaja que en estos momentos tiene Latinoamérica es que tiene un gran bono demográfico, población joven y cada vez mejor formada. La educación se ha extendido. Entonces, oiga, no sé qué generación de liderazgos o presidentes será. No me atrevo a pronosticar cuándo llegue, pero solamente podremos tener un horizonte que se asemeje al tiempo histórico de las independencias en Latinoamérica el día que se firme un acta, igual que se firmaron las actas de la independencia, que hay que leérselas porque son bien interesantes, porque hay países que se declaran, tantas ganas debería de haber de independencia, de superar aquí el imperio, que hay declaraciones de independencia que parece que se declaran independientes de la tierra, o sea, porque por el furor que hay de independencia. El día que veamos un acta de constitución de una unión latinoamericana política, jurídicamente articulada, a través de un tratado, ojalá fuera de una constitución, que avance en la integración económica, comercial, que configure instituciones políticas latinoamericanas serias, ese día es cuando el destino de Latinoamérica habrá cambiado definitivamente. Esta es mi modesta opinión, pero como europeo les puedo decir una cosa. Podremos tener muchas crisis, muchos problemas, tenemos una historia de guerras terrible, hasta la Segunda Guerra Mundial, desde el Imperio Romano, siempre la Unión Europea en guerra, siempre. Pero cuando pienso en las generaciones más jóvenes, pienso en mis hijas. Digo, aunque mi país pase por muchos problemas, está ahí la Unión Europea, es una garantía absoluta de equilibrio político, de estabilidad, de solidaridad social. Es extraordinariamente poderoso que los países que tienen una renta per cápita más alta aporten una importante cantidad en favor de las políticas de cohesión de los que tienen una renta per cápita más baja. Y fíjense que Europa es menos homogénea que Latinoamérica. Hay mucha más homogeneidad. Bueno, yo lo único que espero es que no tengan ustedes que pasar 2000 años de guerras para llegar a convertirse en una unión latinoamericana. No tienen por qué, se lo aseguro. Se puede ahorrar ese trámite, como ahora nos podíamos ahorrar el trámite de esta guerra en Ucrania, que va a acabar con un acuerdo político, y luego repasaremos, miraremos para atrás esos miles y miles y miles de muertos. Yo como presidente que he vivido intervenciones militares, esos miles y miles de muertos de los que ya nadie se acuerda,
que realmente no cambiaron nada, solamente que hicieron que el tiempo nos desgastase a todos para volver a hacer lo único que ha descubierto inequívocamente nuestro proceso civilizatorio, que nada va a sustituir a la palabra, nada va a sustituir al diálogo, nada va a sustituir el entendimiento para construir paz, convivencia y progreso. Y por tanto, Marco, creo que tenemos unos meses decisivos hasta esa cumbre del futuro de Naciones Unidas. Muchas gracias. Presidente, un aplauso. Gracias por... Gracias, presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Muchísimas gracias. Quiero saludar primero al ex embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, al ex embajador de Bolivia en Francia, a la embajadora de Colombia, a Adriana Salvatierra, ex presidenta del Senado y miembro también del Grupo de Puebla. Quiero pedirle al presidente Samper que nos regale una reflexión en estos 20 minutos. Fue presidente en los 90 y secretario general de la UNASUR, con sede en Ecuador y fundador, verdadero comandante del Grupo de Puebla, nuestro verdadero jefe, que es Ernesto Samper. Presidente, la economía no es mera matemática. Si fuera matemática, los matemáticos serían ministros de Economía. La economía tiene un elemento moral, por tanto el poder hace a la economía. ¿Qué explica que en América Latina y el Caribe, y usted fue secretario general de UNASUR, que proyectos como el Banco del Sur, que la proliferación que usted tanto describe de foros multilaterales, le hace a ALBA, Mercosur, en fin, todas de entidad distinta, pero esa proliferación, ¿cómo se explica que en América Latina y el Caribe no hayamos tenido una mínima institucionalidad al ejemplo de la Unión Europea que describía con tanta pasión el expresidente Rodríguez Zapatero? Adelante, presidente Samper, máximo 20 minutos. Perfecto, y tengo un papel de 2 minutos para martirizarlo. Ante todo, pues saludar a mis colegas, a Delcy, a Jorge, a mis colegas de Argentina, a José Luis, a mi querida embajadora representante de Colombia aquí en Bolivia, y a todos ustedes, por supuesto a ti también, Marco. Un poco la idea de esta presentación es contestar en extenso esa pregunta. ¿Por qué no tenemos mecanismos de integración en este momento? Nunca había sido tan importante la integración como en este momento y nunca estábamos tan desintegrados como en este momento. ¿Por qué? Tal vez habría que retrotraernos a lo que fue el cambio más importante en materia de integración ocurrido durante este siglo, que fue la creación de UNASUR. Quiero que se ubiquen a comienzos del presente siglo. A comienzos del presente siglo habían sucedido una serie de hechos importantes. Primero, se había demostrado el fracaso del modelo neoliberal, que durante los años 80 y 90 trató de manejar el concepto equívoco de crecimiento con bienestar. Ese modelo neoliberal, nacido del consenso de Washington, que tenía más de Washington que de consenso, fue el que precisamente precipitó un crecimiento que fue la mitad del que teníamos en los 50 años anteriores y generó el doble de la pobreza de la que habíamos generado en los años anteriores. Entonces estábamos ante el fracaso de un modelo. Segundo, el agotamiento del sistema interamericano de relacionamiento entre las Américas. Yo tuve la oportunidad de asistir a la Cumbre de las Américas como presidente de Colombia y el presidente Clinton nos hizo una apología a lo que iba a ser la gran unión de todas las Américas. Nos íbamos a querer y se iban a dar besos en el infinito Martí y Bolívar y San Martín y Jefferson, y a los pocos meses firmó el Tratado de Libre Comercio con México y se acabó la integración de las Américas, porque después de eso Colombia y Perú se salieron, lo recuerda aquí el secretario de la Unión Andina,
se salieron firmaron los acuerdos de libre comercio, se acabó la Comunidad Andina, posteriormente tu querido país no quiso firmar Mercosur, se acabó el sueño de Mercosur y tomamos el camino equivocado de una integración hegemónica, es decir, una integración acorde con las políticas de los Estados Unidos. Y el tercer fenómeno que se presentó fue que positivo, los gobiernos conservadores de la época que fueron responsables de esta crisis fueron reemplazados por gobiernos progresistas. Y esos gobiernos progresistas, entre los cuales pues estaba aquí Evo Morales, estaba Correa, estaba Lula, estaba Kirchner, Néstor, esos gobiernos progresistas consiguieron el milagro de producir una especie de primavera latinoamericana que empezó con la formación o la constitución de UNASUR. Ahí nace UNASUR y nace con dos virtudes iniciales. La primera, que articula unos principios políticos, era una integración política, no ideológica, política, alrededor de tres conceptos fundamentales. Suramérica como oasis de paz en el mundo, que la habíamos reiterado desde Galápagos, con el tratado de no proliferación, de no armas nucleares en América Latina, en México lo habíamos vuelto a recuperar el concepto de paz. No es que aquí no haya problemas, José Luis, es que los problemas que hay son problemas sociales que son muy distintos de los conflictos étnicos de sangre o conflictos religiosos que hay en otras latitudes. Y no tenemos conflictos territoriales activos. Hay diferencias territoriales, sí, las hubo entre Chile, Bolivia, puede haberlas en este momento en Venezuela, pero no son conflictos territoriales que terminen en guerras. Esa condición de ser un oasis de paz en medio de un mundo convulsionado por los enfrentamientos hace de esta región una región particular. Segundo, el tema de la democracia. Después de tener una época cruenta de gobiernos militares, de extrañamiento de cualquier posibilidad democrática, la región comenzó a redemocratizarse a partir de los años 70 y 80, y esa reiteración democrática hoy día ya cuenta con más de 150 elecciones que se han celebrado en los últimos años, es decir, la región se apuntó a su vocación democrática. Y una todavía más importante, y es el concepto de los derechos humanos. Ahí implantamos el concepto general de derechos humanos, lo comenzamos a incorporar en nuestras cartas constitucionales. Las constituciones de los últimos 30 años en Sudamérica han sido constituciones garantistas, donde están consagrados los derechos y sistemas para reclamarlos. Pero a eso le agregamos, Marco, una especie de buena imitación de la Unión Europea en cuanto a trabajos sectoriales basados en buenas prácticas. Entonces, UNASUR se constituyeron 23 grupos de trabajo en los cuales se diseñaban la agenda sectorial en materia de salud, la agenda sectorial en materia de educación, respuestas a la política de drogas, el tema de la seguridad, el tema del acompañamiento electoral. Entonces, de alguna manera, esos temas, esa incorporación de los derechos humanos a través de agencias sectoriales, dejó todo un patrimonio que fue el que comenzó a convertir UNASUR en la experiencia más compleja y más avanzada de integración. Una segunda y última pregunta también. Tuvimos gobiernos progresistas recientemente y tenemos gobiernos progresistas. ¿Cuáles son las dificultades? ¿Qué es lo que bloquea la recreación de la UNASUR? ¿Por qué? ¿Cómo se explica hoy a nuevas generaciones que, por ejemplo, Brasil, encabezada por un presidente progresista, que ha puesto como primera prioridad la integración, no tengamos ya a un año su gobierno en la UNASUR?
Bueno, voy a hacerlo después de explicar algo que me parece importante porque eso ayuda a contestar la última pregunta. Nosotros comenzamos a trabajar en UNASUR, no un modelo progresista, sino un modelo autóctono de desarrollo. Y me explico. Hay tres conceptos fundamentales que deberían quedar incorporados en un modelo solidario de desarrollo, que debería ser el objetivo, el propósito final de la integración. El primer concepto es el concepto de valor. Somos y seguimos siendo una economía extractivista. Nosotros vivimos de lo que le sacamos a la tierra por debajo, por encima. Vivimos de vender el gas, de vender el petróleo, de vender el ganado, de vender la carne, los productos, las frutas, el café, o de trabajar esos productos, porque también de Panamá hacia el norte el modelo sigue siendo el mismo, pero ya lo que estamos vendiendo es el trabajo a través de una gran operación de maquilas. Entonces, lo que no tenemos es el concepto de valor. Tenemos que agregarle valor a lo que tenemos si queremos sacar adelante la economía latinoamericana en general. Ahora, eso va con este tema, el de la nueva arquitectura financiera. ¿Por qué? Porque si no somos autónomos en nuestras posibilidades de financiamiento, si no tenemos la posibilidad de financiar nosotros mismos nuestros objetivos de crecimiento, vamos a seguir siendo profundamente dependientes. Hoy dependemos de los organismos multinacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, son los que imponen las reglas. La globalización se confundió con la dolarización. Hoy día el mundo está dolarizado y eso no es una globalización, sino una desglobalización, porque entre otras cosas esa dolarización es la que le permite a los Estados Unidos, como seguramente lo desarrollará ahora Delcy, imponer sanciones unilaterales que están todas amarradas al manejo de la política cambiaria y de la política monetaria mundial. Entonces, yo celebro que se haga este seminario porque si no somos capaces de crear una nueva arquitectura financiera en la cual estaría el Fondo Latinoamericano de Reservas para las operaciones de corto plazo y de liquidez, si hubiéramos tenido un fondo serio, sólido, no estaríamos en este momento, estaría Alberto Fernández en la situación en que estuvo, que le dejaron un edificio anclándole la economía de 65 mil millones de dólares por cuenta del Fondo Monetario Internacional, que le dio ese dinero al anterior gobierno precisamente para ganarle a Alberto Fernández, que afortunadamente no le pudo ganar. Pero digo, necesitamos un fondo sin condicionalidades, con nuestro dinero, que preste cuando se necesita y para lo que se necesita en operaciones de corto plazo. Necesitamos además, en segundo lugar, que estos bancos como Fondeplata o la CAF o los bancos que cada uno de los países tiene para su desarrollo regional financien los proyectos de tecnología, de infraestructura, de comunicaciones, de inteligencia artificial. Y eso lo tienen que hacer estos bancos porque sobre los otros bancos no hay interés de los bancos internacionales de hacerlo. Y finalmente, dentro de esa alianza de la arquitectura financiera, tenemos que sumarnos a los bancos del sur. Nosotros somos del sur. Y entonces aquí tienen que entrar a trabajar el BRICS, el que tiene hoy día Dilma Rousseff, el Banco Asiático. La región tiene en este momento necesidades de infraestructura alrededor de 300 mil millones de dólares. Cuando yo estaba en UNASUR identificamos los 32 proyectos más importantes de infraestructura, el tren que va de Santos a Hilo, pasando por Bolivia, los otros trenes interoceánicos, la recuperación de la cuenca del Amazonas, la recuperación de la cuenca del Río de la Plata, el cable submarino de Porto Alegre a Lisboa. Es decir, la región necesita pensar en grande si quiere ser grande. Esa pregunta que le hacían a mi colega José Luis Rodríguez Zapatero. Y dos temas más para ir concluyendo. Es claro que el principal problema de América Latina es la desigualdad.
y que somos la región, no somos la región más pobre del mundo, pero sí la más desigual del mundo. Nuestro problema es de asimetrías. Y para construir esas asimetrías debemos entender, y lo digo con todo respeto aquí en Bolivia, que la lucha contra la desigualdad no consiste simplemente en la lucha contra la discriminación, que no podemos seguir metiendo como en nichos que aquí los indígenas, que aquí los afros, que aquí las mujeres trabajadoras, que aquí los campesinos, porque esas son reivindicaciones de carácter cultural y legal que no tocan el fondo del problema, que es la exclusión social. Mientras que no entendamos que el hilo conductor de estas formas de discriminación es la pobreza y no actuemos activamente sobre la reducción de la desigualdad, no vamos a ser capaces de construir la pobreza. Lo explico gráficamente diciendo que la pobreza no es una fotografía, la pobreza es una película, es una construcción que viene con raíces históricas, pero que también tiene raíces presentes y factores de empobrecimiento que están actuando dentro de la sociedad. Repasemos, no podemos seguir repartiendo la leche, tenemos que entrar a repartir la vaca. Y el último punto, con eso voy terminando, es el tema de la gobernabilidad. Y lo explico muy sencillamente a un politólogo que lo va a entender. En América Latina se ha ido generalizando unos poderes fácticos que en ausencia de partidos representativos son los que están haciendo política. Estoy hablando de grupos económicos, dueños de grupos comunicacionales, de ONGs internacionales, de jueces y fiscales que están haciendo política con la justicia. Esos poderes fácticos están prácticamente acabando con las democracias, porque se están apropiando las democracias, y la única manera de contrarrestarlos es a través de la creación de formas intensivas de organización y participación social. Y esa participación social no la vamos a conseguir sino con unas campañas muy caracterizadas de distribución del ingreso. Muchísimas gracias, presidente Samper, por su reflexión. Gracias. Gracias por esta profunda reflexión, y le pido ahora al expresidente Alberto Fernández que por 15 minutos también nos regale. Voy quitando tiempo porque partimos tarde, queridas y queridos, así que voy cada día más avaro, más reaccionario. Presidente, bienvenido, presidente Fernández. No, una pregunta, veníamos de la reflexión de José Luis Rodríguez Zapatero, de Ernesto Samper. La arquitectura política de la región está en construcción permanente y en destrucción. A usted le tocó una condicionante desde el día 1 de su gobierno, que es heredar un crédito tomado por su predecesor, el más grande de la historia, por uno de los agentes económicos más controversiales e influyentes. ¿Habría ayudado en algo una UNASUR fuerte y una CELAC institucionalizada en sus negociaciones con el FMI? Buen día a todos y todas. A ver, la verdad es que me quedé con las cosas que dijeron quienes me precedieron a la palabra, que fueron todas cosas importantes y dignas de pensar. José Luis, que es un borgiano absoluto, citó una frase de Borges, que finalmente nos dijo que todos en cualquier tiempo sentimos que vivimos el peor tiempo de la historia. Hay un poeta del rock argentino que se llama Spinetta, Luis Alberto Spinetta, maravilloso, algunos lo habrán escuchado, que tenía una frase de que tenía la misma lógica. Por más que digan que todo tiempo por pasado fue mejor, yo no lo voy a creer, mañana es mejor. Y hay una instancia donde permanentemente decimos esto antes no pasaba. Ahora, lo que nos está pasando es que el sistema internacional está en crisis, en profunda crisis. Todos los organismos internacionales están en crisis. Yo lo escuchaba a José Luis decir, tenemos una gran oportunidad ahora que Naciones Unidas está convocando a una nueva reflexión colectiva. Ahora, son las mismas Naciones Unidas que no pueden parar una guerra, que tienen un Consejo de Seguridad donde los mismos que hacen la guerra tienen poder de veto para parar la guerra. Entonces,
¿Cómo funciona esto? Y la verdad, son las mismas Naciones Unidas que fueron absolutamente incapaces de resolver el problema del COVID. O sea, recordemos que yo creo que uno de los grandes problemas que vivimos hoy en día es que el COVID afectó mucho la cabeza de la gente. Afectó mucho la psicología de la gente. Y la gente de repente advirtió que vivía en un mundo enormemente injusto. Y reaccionó contra esa injusticia de diferentes maneras, en busca de un cambio. Ahora, por el COVID nos enteramos que, por ejemplo, 11 fortunas tienen el 40% del patrimonio mundial, del patrimonio global. 11 personas, 11 fondos. Y por el COVID nos enteramos que cuando hay una pandemia, el 10% de la población más rica se puede quedar con el 90% de las vacunas y el 90% de la humanidad andar penando buscando el 10% de vacunas que quedaron sin usar. Todo eso lo vimos todos. Ahora, yo no tengo la impresión que tenga razón el señor que decía que vivimos en un mundo infinitamente mejor. No, claramente no. Claramente no. Vivimos en un mundo profundamente desigual, donde la arquitectura financiera corre la misma suerte que corre la crítica a los organismos internacionales. Detengámonos un minuto en Argentina. Muchos lo han puesto de ejemplo. Ernesto Samper lo acaba de decir. Argentina, el Fondo Monetario Internacional le concedió un crédito que sabía que era absolutamente incobrable. Lo hizo con una finalidad política. Trump gobernaba y quería que Macri siguiera gobernando la Argentina. Fue la campaña política más cara de la historia de la humanidad. Ahora, fue tan grande el crédito que dieron que obviamente la Argentina se excedió en mucho en su capacidad de tomar créditos, con lo cual empieza a pagar algo que se llama sobretasa. A la tasa que le cobra a todo el mundo, como nosotros nos endeudamos más de lo que debíamos, tenemos que pagar una sobretasa. Si nosotros sumamos la tasa más la sobretasa, el Fondo Monetario Internacional hoy tiene una tasa superior a la de mercado. Y resulta que ese organismo fue creado como prestamista de última instancia para ayudar. Todo está mal, todo está funcionando mal. Y esto es el debate que francamente debemos asumir. Porque la verdad es que finalmente, si uno entra en un debate con el fondo, se queda sin Banco Mundial, se queda sin BID, se queda sin cualquier auxilio. Se queda sin cualquier recurso. Se queda sin CAF, se debe quedar sin Fomplata. Y también es cierto que el mundo está viviendo una transformación, pero todavía no lo suficientemente clara. Yo soy de los que piensa, lo escuché con mucha atención a Rodríguez Zapatero, que la hegemonía norteamericana está en un proceso de decadencia, que Europa se enredó con esa hegemonía que está perdiendo fuerza en la guerra, con la guerra de Ucrania y Rusia, que quedó atrapada en una suerte de limbo, donde no sabe muy bien cómo salir de ese limbo, que después de una pandemia, honestamente no se puede soportar que Rusia haya hecho una invasión como la que hizo, porque murieron 15 millones de personas en la pandemia e inmediatamente después se desata una guerra de esta naturaleza. Ahora, lo que sí creo es que todo lo que hicieron por Ucrania fue insuficiente y no sé cómo va a terminar esto. El Papa el otro día tuvo hasta una reflexión donde le pidió a Ucrania que ceda. Y en el mientras tanto aparece China con todo su poder. Pero no es China, son los BRICS. Y los BRICS en Sudáfrica sumaron 5 países, entre ellos Argentina, por más que el presidente de Argentina no quiere entrar a los BRICS. Pero los 5 países que sumaron tienen un común denominador. ¿Cuál es? Todos productores de energía. ¿Y qué ha dicho en su declaración? ¿Qué han dicho los BRICS originales? Brasil, Rusia,
India, China, Sudáfrica. ¿Qué dijeron en ese documento que firmaron en Sudáfrica? Que quieren intercambiar energía usando una moneda propia, es decir, desentenderse del dólar. Y si el dólar deja de ser la referencia del precio del petróleo, ¿qué va a pasar? Cuando además aparecen dos mercados que son los dos mercados más grandes del mundo, China e India. ¿Qué va a pasar? El mundo está viviendo un proceso de cambio enorme, enorme, del que no somos conscientes. Lo que sí le debe caber razón al filósofo que mencionaste. Harari. Es que efectivamente yo creo que nosotros, siempre yo me preguntaba si los que vivieron la Revolución Francesa se daban cuenta que estaban cambiando una era. Ahí nació la modernidad. Y siempre me pregunto, ¿se habrán dado cuenta que con todas sus acciones le pusieron fin a una época y dieron lugar a una era, a la modernidad? Y yo me pregunto si nosotros nos damos cuenta de que estamos viviendo el fin de una era y empezando otra. La nueva era es la era de la tecnología, la era del desarrollo tecnológico. Transcurre por acá. Trabajamos por acá. Y no nos dimos cuenta. Y por acá nos intoxican también, ¿eh? Y las redes sociales sirven para intoxicar. Yo creo, para no escapar a la pregunta que me hizo Marco, que la región debería unirse. Porque hay algo que se está viviendo. Lo que se está viviendo es un tiempo de deslocalización de las industrias que vuelven a localizarse en sus países de origen. De repente, la Unión Europea entendió que la mano de obra barata le salió muy cara, porque China creció más de lo que esperaban. Y lo que hay es un proceso de regionalización fuerte. Se vuelve más fuerte el NAFTA, se vuelve más fuerte la Unión Europea, se vuelve más fuerte los BRICS. Y América Latina no hace nada por hacerse fuerte. Y aparecen cada vez más actitudes individualistas. Recién hablaban de por qué Lula un año después no pudo reconstruir el UNASUR. Sin embargo, fue una de las primeras cosas que hizo. Pero pasó algo raro. Por ejemplo, que esa reunión sirvió para que el presidente de Chile solo le recrimine a Maduro su presencia. Y no era para eso lo que estábamos. En fin, definitivamente creo que estamos viviendo una época de cambio muy profunda y que debemos entender, como dice el Papa, que nadie se salva solo, que estamos todos en un mismo barco y que nuestro barco tiene la suerte de que no ha hecho proliferar armas nucleares y tiene la suerte de ser un continente de paz, a pesar de las múltiples agresiones que sufre, como los bloqueos. Somos un territorio de paz, con lo cual tenemos la enorme oportunidad de, frente a un mundo que demanda energía y alimentos, podríamos aprovechar esa oportunidad como nadie. Y es hora de que lo hagamos juntos. Gracias, presidente Fernández. Muchas gracias por su reflexión. Gracias. Le pido a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, abogada también, hemos escuchado 3 abogados. Vamos con nuestra cuarta jurista, que nos regala una reflexión. Entiendo que va a hablar desde el podio, en este caso. Ah, ¿te sientas aquí? ¿Me sientan tú? Bienvenida. Siento, vicepresidenta. Me puedo haber quedado corto, pero Venezuela conoce más de 900 sanciones al día de hoy, salvo algunas que entiendo en el Acuerdo de Barbados se levantaron. El título de la canción es La nueva arquitectura regional, por tanto, la pregunta está de cajón. ¿Cuál sería esa nueva arquitectura regional distinta a la que conocemos, más justa? Gracias, querido Marco. Un saludo a todos los presentes, agradeciendo a la Escuela de Gestión Local que nos ha invitado. Saludos a los expresidentes, todos abogados, por cierto. Qué peligro para la humanidad. Bueno, yo traía una presentación que Marco acaba de destruir por completo. Voy a tratar de resumir. ¿Cuántos minutos me quedan? 15. La podemos proyectar, vicepresidente. Y hemos escuchado, bueno, voy a ir respondiendo. Hemos escuchado cómo los expresidentes han, de alguna u otra manera, reflejado
los problemas que vive actualmente nuestra América Latina y el Caribe. Incluso agradezco al expresidente Zapatero desde su visión, desde España, pero yo sé que es un gran latinoamericano y caribeño, ama esta región. Y cuando vemos los principales problemas de las remesas, unos números realmente impresionantes. Pero si ustedes me preguntan a mí cuál es el principal problema, bueno, además de ser también la región más desconectada en infraestructuras, una región que no se pensó como región, sino hacia lo externo, desde el punto de vista de la conectividad, el transporte. Si ustedes me preguntan a mí, yo digo que el principal problema es la desorientación geopolítica que vive hoy América Latina y el Caribe. Hay una desorientación histórica sobre lo que significa el bolivarianismo versus el monroísmo. Y allí la necesidad, que creo que han hablado todos los expresidentes, de la unión latinoamericana y caribeña, repensarnos, reorientarnos histórica y geopolíticamente. Nuestro relacionamiento a lo interno también desde el punto de vista de las exportaciones es una de las más bajas que hay en el planeta y refleja mucho lo que ha sido la política del impacto de la doctrina Monroe en nuestra región. Y allí, bueno, ha sido gracias a la desunión política y por eso la relevancia de UNASUR, los tiempos que vivimos de UNASUR y de la CELAC, de que nosotros podamos recuperar esos anillos. Luego tu pregunta, Marco, tiene que ver específicamente con la sanción. Bueno, una lámina que es esta, quisiera mostrarla. Este es el sistema financiero internacional, el sistema de mensajería financiero SWIFT, donde todas las operaciones, transacciones financieras en el mundo parten y salen de los Estados Unidos de Norteamérica, una es muy pequeña de Alemania por lo que tiene que ver el sistema europeo, pero en general el conjunto, el sistema financiero internacional lo gobierna los Estados Unidos de Norteamérica. De tal manera que este se convierte, yo diría, en uno de los instrumentos de agresión económica más exquisito que tiene hoy el hegemón en el mundo, que con solo apretar un botón excluye a un país del sistema financiero internacional. Por eso yo creo que la convocatoria que se ha hecho, una nueva arquitectura financiera regional, es imprescindible. Es imprescindible si de verdad nosotros no queremos estar expuestos, y lo hablo ya como venezolana, donde en 5 años se tramó y se ejecutó uno de los bloqueos más terribles que hemos conocido. Hoy en el mundo hay más de 26.000 medidas coercitivas unilaterales. Y de esas 26.000 medidas coercitivas unilaterales, Venezuela tiene 930, pero en 10 países están concentrados el 96% de estas medidas coercitivas unilaterales. Eso ha llevado que en el año 2023 se realizaron más de 14 eventos a nivel mundial sobre la desdolarización. Y empezaron países, principales productores petroleros, a decir, bueno, nuestro petróleo lo vamos a vender en yuanes, ¿no? En la dicotomía actual, dólar-yuan, donde sabemos que el dólar ha tenido un leve descenso como moneda de reserva, pero se ha incrementado como medio de pago, se ha incrementado como moneda crediticia, se ha incrementado como moneda de deuda. Y si nosotros queremos pensar en una nueva arquitectura financiera, tenemos que comerciar en nuestras monedas, tenemos que compensar en nuestras monedas, tenemos que ahorrar en nuestras monedas, tenemos que financiarnos en nuestras monedas nacionales y locales. Creo que ahí ha abierto paso de manera importante los BRICS y ahora los BRICS Plus, pero sin embargo queda mucho por hacer, queda mucho por hacer. Si nosotros seguimos sometidos al dominio estadounidense para el sistema financiero internacional basado en relaciones comerciales, es muy difícil que podamos tener una nueva arquitectura financiera internacional donde no le ocurra lo que le ocurrió a Venezuela, que en un segundo, como medio de extorsión a los países no alineados a sus instrucciones, no alineados a su lineamiento, y se convierte de esta manera, junto a la guerra, o podríamos decir, presidente Zapatero, es la guerra, se convierte en el eje central de la política exterior de los Estados Unidos. Allí ustedes ven, o todavía no la vamos a ver, estamos en los corresponsales en Venezuela. En esta lámina que yo estoy mostrando, ustedes verán cómo fue el periodo Bush en imposición de sanciones al mundo, cómo fue el periodo Obama, las barras en azul,
cómo fue el periodo Trump, las barras en amarillo, y el periodo Biden, que se resalta tremendamente por todo lo que ha sido el bloqueo contra Rusia, a raíz del conflicto Ucrania-Rusia. Hoy, al día de hoy, 31 países están sancionados. Pero esos 31 países representan el 28% de la población mundial y el 72% ocupa el territorio del planeta. Imagínense ustedes el impacto que tiene sobre la vida de los ciudadanos, de las ciudadanas que, al igual que Venezuela, hemos tenido que buscar caminos propios para sobreponernos a un bloqueo de una magnitud que sería muy difícil de recapitular para cualquier país. Lo vimos durante la pandemia del COVID-19, cuando se resintió la economía mundial. Y yo veía a Europa y decía, pero es que eso no es ni el 3% de lo que le han aplicado a Venezuela. Exclusión del sistema financiero, exclusión comercial. Venezuela para pagar un Remdesivir. Ustedes saben, el antiviral para la COVID-19, uno de ellos tenía que darle la vuelta como a 7 países para que llegara a Venezuela. Es decir, la exclusión de la vida económica, comercial y financiera del mundo nos lleva a nosotros a repensar nuevos caminos. Solamente para mostrar, representa también el principal producto de exportación de América Latina y del Caribe. Para bloquear a Venezuela ha impactado en nuestra región y ha impactado no solamente a Sudamérica, sino también el impacto que ha tenido en aquellos países que formaban parte de Petrocaribe, y el ejemplo más terrible desde el punto de vista humanitario lo vemos hoy en Haití. Venezuela, a través de Petrocaribe, apoyó con $4.000 millones a este hermano país. ¿Dónde está Haití hoy? ¿De quién es la responsabilidad de que Haití esté como esté y que ahora signifique el comodín para avalar la intervención militar de Haití? Porque es una invasión lo que está previsto en Haití. ¿Y quién ha sido el principal responsable? Los que sancionaron y bloquearon a Venezuela, los que impidieron el programa Petrocaribe. Así que ahí está la inmoralidad, pero cuando nosotros vemos el impacto en la industria petrolera venezolana entre los años 2015 y 2023, Venezuela dejó de producir casi 3.400 millones de barriles, el equivalente a 232.000 millones de dólares. Son números que se dicen, pero vivirlo como país, donde la caída, el shock externo que vivió Venezuela fue del 99% de sus ingresos, imagínense la repercusión que ha podido tener en la vida nacional. Pero cuando nosotros lo medimos a nivel de Producto Interno Bruto, ahí actualmente el Banco Central de Venezuela ha actualizado una cifra que nos llevan casi a 700.000 millones de dólares el impacto de este bloqueo grosero, criminal y legítimo sobre la economía venezolana. Bueno, volviendo al tema de las sanciones, yo decía 26.162 sanciones aplicadas a 31 países. Ahí están los principales países donde está concentrado el 96%, Rusia, Corea del Norte, Irán, Siria, Venezuela, Irak. Como decía el presidente Fernández, principalmente países productores de petróleo, productores de energía, que encara hoy la humanidad un desafío, no solamente desde el punto de vista energético, sino también desde el punto de vista climático y la adaptación que se debe hacer en esa dirección. Nosotros, Marco, hemos hecho una comparación. Países, bombas que cayeron en algunos países europeos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál fue el impacto en el Producto Interno Bruto? En el caso, por ejemplo, de Alemania y Francia, y el caso de Venezuela, donde no han caído las bombas físicamente, pero ha caído la agresión económica de una manera bárbara, convirtiéndose en violación del bloqueo criminal contra Venezuela ante la Corte Penal Internacional, que por supuesto no se ha pronunciado, ni ha dicho nada. Pero los principales articuladores del bloqueo contra Venezuela han hecho este tipo de declaraciones. Departamento de Estado en 2018, las medidas contra Venezuela están funcionando. Las sanciones que hemos adoptado han obligado al país a caer en default, tanto en la deuda soberana como en la deuda de PDVSA, su compañía petrolera. Y lo que estamos viendo es un colapso total. Entonces, nuestra política funciona, nuestra
estrategia funciona y la mantendremos. Imagínense ustedes, un país en el mundo, el hegemón en el mundo, que para ellos ser victorioso es causar colapsos totales en los países como el que causaron y están causando en Haití. Para ellos, y por eso, presidente Zapatero, la política central hegemónica hoy es la guerra, es la destrucción. Nunca he visto al gobierno de los Estados Unidos llegando a un desierto, llegando a África a sembrar un árbol, por ejemplo, a sembrar vida. Siempre llegan a la destrucción. Luego un ex embajador de los Estados Unidos, la mejor solución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por meses o quizás años. No podemos aplicar estas medidas y pretender que no tendrán impacto sobre las personas. Un genocidio económico y social es lo que se ha cometido contra Venezuela. Y por eso vemos hoy el genocidio contra Palestina como una extensión de una misma política, que es la destrucción de la humanidad, arrasar con los pueblos. Bien dijo usted, presidente Fernández. La COVID-19 nos demostró la desigualdad, las asimetrías, los desequilibrios, la concentración de capital, cómo crecieron más los capitales, cómo se concentró más el capital en las grandes farmacéuticas. Tuvo un sentido económico, aunque causó sufrimiento, nos causó sufrimiento a todos los pueblos. Luego Donald Trump, el año pasado, dijo, ¿qué les parece que estamos comprando petróleo a Venezuela? Al irme, Venezuela estaba lista para colapsar. Nos habríamos hecho de ella, hubiéramos tomado todo su petróleo. Hubiera sido justo al lado, pero ahora compramos petróleo a Venezuela. ¿Puedes creerlo? Nadie puede creerlo. Dice Trump, no yo. Y hemos visto realmente situaciones absurdas, porque todo el engranaje que se creó para el bloqueo en Venezuela tuvo un basamento del mal llamado reconocimiento del gobierno en Venezuela, cuando en el año 2019 ellos agarraron un X en una plaza y dijeron es el nuevo presidente de Venezuela y se sumaron una cantidad de decenas de países occidentales, el bloque europeo entre ellos, una barbaridad. Alguien que nunca había sido sometido a una elección para ganar la presidencia de la República, ellos pensaron que con la fuerza, que con la extorsión, el chantaje y la maniobra contra nuestro país iban a desconocer la voluntad del pueblo venezolano. Entonces ellos dijeron, este es el presidente de Venezuela. Y como este es el presidente de Venezuela, él es el que va a manejar los recursos de Venezuela, los activos de Venezuela en el exterior. Y así se robaron Citgo en los Estados Unidos. Y yo siempre se lo digo al mundo capitalista comercial. El que tenga país, que tenga activo en los Estados Unidos, no se sienta seguro. Porque de un día a otro le dicen, usted no es el gobierno es la burriquita que está aquí en la esquina. Y ese es el que yo reconozco. ¿Para qué? Para quedarme con sus recursos. O como nos ocurre a nosotros, que tuvimos que vivir la cosa tan absurda de un juicio por el oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra, y entonces dicen, que no sabemos cuál es el gobierno. Primero dijeron que nosotros no éramos el gobierno de Venezuela, sino al que ellos dijeron que era el presidente de Venezuela. Pasaron 5 años y dijeron, no, él tampoco es presidente. Pero entonces ahora no hay gobierno en Venezuela. Y fuimos a un juicio, y en el juicio, el supuesto presidente del Banco Central de Venezuela, que había puesto este supuesto presidente del país, dijo que desde el año 2014 vive en Miami y que tiene una venta de hamburguesas. El presidente del Banco Central de Venezuela, imagínense ustedes, y entonces el juez inglés le pregunta, pero ¿de qué vive usted? No, yo tengo un negocio de venta de hamburguesas, yo hago y vendo hamburguesas. Imagínense ustedes, el Banco Central de Venezuela en Miami. La cosa es absurda, pero que en última instancia lo que están evidenciando es la acción criminal para robarse los activos de Venezuela o lo que están congelados en cuenta, más de 22 mil millones de dólares líquidos congelados, que incluyen el oro, y todo bajo la excusa de que no saben cuál es el gobierno de Venezuela, o el Fondo Monetario Internacional, los 5 mil millones de dólares aprobados por los DEC durante la pandemia. Usted va y le dice al Fondo Monetario Internacional, ese dinero de Venezuela, sí, pero no lo podemos liquidar, porque no sabemos quién. Pero son los absurdos criminales, porque en última instancia
Es una tendencia criminal donde las reglas no existen, donde el derecho internacional no rige y lo único que rige es la barbarie. Así que bueno, eso en pocas palabras lo que ha sido este proceso de bloqueo contra Venezuela y lo esperanzador que es de cómo el pueblo venezolano solo, en una gran unión nacional donde se ha evidenciado un espíritu, donde confluyen las distintas tendencias, visiones, pluralidades opináticas, confluye en una sola vía, que es recuperar a Venezuela. Y eso es lo que hemos estado viendo a partir del segundo semestre del 2021, donde la economía venezolana empieza a recuperarse con esfuerzo propio, pero sigue siendo una economía bloqueada. Y lo que refería Marco sobre los acuerdos de Barbados, no es otra cosa más que una política de chantaje y extorsión. No es que levantaron las sanciones, no es que levantaron el bloqueo como están obligados según el acuerdo de Barbados, no, es una política de licencia donde ellos creen que pueden ir dibujando la política nacional o sus intereses nacionales conforme al chantaje y a la extorsión de dar o quitar una licencia. La verdad verdadera es que Venezuela está preparada para vivir sin las licencias y Venezuela está preparada para seguir derrotando el bloqueo criminal en unión nacional. Así que gracias, vicepresidenta. Muchísimas gracias, perfecto. No. Además, corresponde paridad de género en el tiempo, al menos. Y además, Bueno, hay que partir siempre de la confrontación histórica. El año pasado se cumplieron 200 años de la doctrina Monroe. El presidente James Monroe, en 1823, sencillamente dijo, esta parte del mundo, este hemisferio, como lo llaman ellos, el hemisferio occidental nos pertenece. Y la América es de los americanos, pero refiriéndose él a los estadounidenses y las estadounidenses. Pero al año siguiente, y este año se cumplen 200 años, el libertador Simón Bolívar, desde Lima, a 2 días de la batalla de Ayacucho, convocó el Congreso Anfictiónico de Panamá, que era fundamentalmente una convocatoria para los pueblos antes hispanos, pero también para el Brasil, para unificarse en torno a un proyecto de confederación, de liga y de unión perpetua. Adelante. Ahí tenemos a sus fundadores, comandante Hugo Chávez, quien fue el primero en pensar, en proponer la idea del ALBA en el 2001, y el comandante Fidel Castro, quien inmediatamente le tomó la palabra, y al otro día, de que el comandante asomaba ya formalmente la idea, el comandante Fidel Castro le dijo, Chávez, explícame qué es el ALBA, que yo me incorporo de inmediato. El objetivo, alcanzar el desarrollo integral, asegurar la igualdad social y contribuir a garantizar la calidad de vida, el buen vivir, la independencia, la autodeterminación y la identidad de los pueblos. Allí, a diferencia de cualquier mecanismo de integración, no estamos viendo nosotros
un objetivo que diga una unión aduanera, una zona de libre comercio, una unión institucional de las economías. Eso pudiese contemplarse, pero el objetivo fundamental es la igualdad, es la complementariedad de las economías, es la superación social de nuestros pueblos. Estos son los países que formalmente componen el ALBA: Cuba, Nicaragua, Bolivia, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Grenada, Dominica, Santa Lucía y Venezuela. Estos son los principios, por eso aquí nosotros vemos la diferencia. El primer principio, ¿cuál es? Cooperación y solidaridad. El segundo principio, complementariedad económica. El tercero, defensa de la identidad y la cultura latinoamericana y caribeña. Vemos aquí que se diferencia de cualquier otro instrumento de integración. Cuarto, concertación de posiciones multilaterales en la negociación con países y bloques de otras regiones. 15, el comercio y la inversión no deben ser fines en sí mismos, sino instrumentos para alcanzar un desarrollo sustentable. El comandante Chávez siempre nos decía, lo estratégico es lo social, lo táctico es lo económico. Y hay que usar lo táctico para alcanzar el fin estratégico, mientras que la integración economicista occidental siempre ha dicho lo económico es lo estratégico, lo fundamental y muchas veces hasta lo único. El sexto, trato especial y diferenciado de acuerdo con el nivel de desarrollo de los diversos países, a lo que hablaba el presidente Samper de las asimetrías. El ALBA contempla los primeros acuerdos del ALBA. Bueno, había una diferencia muy clara entre aquello con lo que se comprometía Venezuela con Bolivia, aquello con lo que se comprometía Cuba con Bolivia y aquello con lo que se comprometía Bolivia con los dos países. Era mucho más lo que Venezuela y Cuba podían ofrecerle, podían brindarle a Bolivia, que lo que Bolivia en aquel momento, 2006, podía brindarle a estos dos países. Luego Bolivia tuvo un crecimiento económico, la nacionalización de sus recursos y pudo incorporarse con mucho más fuerza. La integración energética, ahí tenemos el ejemplo de Petrocaribe. Petrocaribe salvó a los países del Caribe de una crisis humanitaria entre los años 2008 y 2011 con la depresión económica de aquel momento. Salvó, en el buen sentido de la palabra, a los países del Caribe de un éxodo migratorio sin precedentes. Yo incluso recuerdo, ahora que la vicepresidenta Delcy hablaba de Haití, el presidente Martelly nos recibió, era yo canciller, y abrió la ventana del Palacio Presidencial de Haití, que quién sabe en qué estado estará hoy, y dijo, Arriaza, mira, eso es, ese puente, Petrocaribe, ese edificio, ALBA, esta carretera, Petrocaribe, aquello que ves allá, aquel buque, Petrocaribe, esto que está aquí, el ALBA. Era muy concreto, con solo abrir la ventana de su oficina. Y me decía, hay mucho más. Y Haití, sin ser miembro pleno del ALBA, Haití era un país invitado en aquel momento. Fomento de la inversión de capitales latinoamericanos. El ALBA prevé la inversión de capitales nuestros en la región, respeto a la propiedad intelectual, desarrollo integrador de las comunicaciones y el transporte, fundamental, la conectividad marítima, aérea, para poder de verdad acercarnos e integrarnos. Y la sostenibilidad del desarrollo mediante normas que protejan el medio ambiente, la Pachamama, y Bolivia tuvo un rol importante. Seguimos. Este es su mecanismo de organización estructural. Hay un consejo presidencial donde están los presidentes, primeros ministros, jefes de gobierno de los Estados miembros. Está el consejo político, donde están los ministros de Relaciones Exteriores, los cancilleres, pero luego vemos aquí Consejo de Movimientos Sociales. Esto también es único. Ha costado activarlo, no es sencillo, porque a veces nuestros movimientos tienen diferencias, pero el espíritu de esta estructura es que los presidentes escuchen a los pueblos desde los movimientos sociales en el mismo nivel jerárquico que pueden tener sus cancilleres. No es que el Consejo Político de Cancilleres está por encima del Consejo de Movimientos Sociales, no. En el mismo nivel que el Consejo Social, que es el Consejo de las Políticas Sociales, las operaciones de la vista, las ayudas para las personas con discapacidad, los médicos, con el apoyo de Cuba, etcétera. Y un Consejo Económico o de complementación económica,
ya el nombre es distinto, Consejo de Complementación Económica, donde nos complementamos, no competimos ni nos tratamos de integrar asimétricamente, sino que nos complementamos. Y la Secretaría Ejecutiva, que es la coordinadora. Adelante. En cuanto a lo financiero, la oferta del ALBA, y que funcionó, y lo hablábamos ayer con la vicepresidenta en el viaje, bueno, fue esta estructura. La integración energética, Petrocaribe, petróleo venezolano, no regalado, como decían. Se le regalaba antes de la Revolución Bolivariana el petróleo a los Estados Unidos. Sino, la mitad de la factura se pagaba de inmediato y la otra mitad tenía hasta 25 años, dependiendo del caso, para su pago. Y con esos recursos, estos países invertían en infraestructura, en proyectos sociales, de educación, de salud, etc. El Banco del ALBA, un banco de desarrollo propio del ALBA, que está allí para hacer de nuevo la génesis del Banco del Sur, que no pudimos crearlo, y está allí, a su orden siempre. El espacio económico ALBA-TCP, el ECOALBA, y llegamos a tener una moneda, un mecanismo de compensación monetaria, el Sucre. Los países que más lo utilizaron fueron Ecuador en primer lugar y Venezuela en segundo. El gobierno del presidente Correa en Ecuador era un mecanismo de compensación que hoy estamos reevaluando. Gracias a las sanciones contra Venezuela, bueno, este mecanismo quedó paralizado en el 2018-19. Sin embargo, hoy se está reevaluando para ponerlo en marcha, más bien como un mecanismo que nos permita evadir las sanciones. Y aquí no había que buscar las divisas completas para una transacción, sino la diferencia. Se lograban las divisas, era a partir del dólar, hay que reevaluarlo, si se puede hacer a partir de otra moneda. Y eso está allí, el Sucre está allí para que se evalúe una moneda única en nuestra América del Sur, en nuestra América Latina y Caribeña, como ejemplo concreto. Adelante. Bueno, este es un gráfico, este es el crecimiento del PIB del ALBA, excluyendo Venezuela. Ahí no está Venezuela planteado. Fíjense los años 2010, 11, 12, 14, 15, 19, llega hasta el 23. Aquí en la pandemia hubo un ligero descenso, pero digamos las economías de los 10 países ALBA son fuertes. Pero fíjense el daño que le hicieron a nuestras economías. Vamos a ver la próxima. Las sanciones a Venezuela. Fíjense cómo cambia. Si incluimos a Venezuela en la ecuación, cambia mucho mayor el impacto de las crisis económicas, de las sanciones contra Venezuela. Y eso no es un número, eso no es la balanza comercial, eso no es la balanza energética. Eso son menos operaciones, menos médicos, menos alfabetización, menos intercambio de estudios, menos vacunas, menos medicamentos. Eso es lo que significa esa lámina. Y ese es el daño que han hecho los Estados Unidos con las sanciones a los países del ALBA. Adelante. Bueno, estamos trabajando, esto es una foto de la última reunión en La Habana de los presidentes del ALBA, la Agenda 2030 como un horizonte económico para completar para el 2030 un relacionamiento comercial dinámico, complementario y justo entre los países miembros. De nuevo, hay que volver a sentarse y a discutir la relación arancelaria, por ejemplo, de nuestros países, pero no desde el punto de vista de todo, tiene que ir bajo un mismo criterio, sino este es un país mucho más importante en su economía, este es un país energético, este es un país muy pequeño, y equilibrar y que los tratados de comercio de los pueblos, los TCP, que firmemos ahora, contemplen esa asimetría, contemplen esa desigualdad para poder entonces hacer viable el tratado. Lo contrario es la imposición del más fuerte sobre el más débil. Llevar adelante desde el Consejo de Complementación Económica una ambiciosa negociación que redunde en el levantamiento de las barreras al comercio bajo los criterios que les he explicado. Restaurar las líneas de financiamiento intra-ALBA, el reimpulso de Petrocaribe, que ha sido difícil. Ustedes veían el impacto en los países ALBA de la paralización de Petrocaribe, era el gráfico que les mostrábamos, muy fuerte. La expansión del Banco del ALBA y que tenga recursos para financiar, como decía el presidente Samper también, aquello que más
urgente es el impulso de alianzas turísticas, en una región con muchísima capacidad turística. Cada uno de nuestros países tiene potencial turístico, y la ampliación de la conectividad aérea y marítima. Adelante. Estos son algunos logros que se dicen fácil, que están allí y que han ocurrido incluso durante la pandemia, incluso durante el bloqueo a Cuba y a Venezuela y a Nicaragua incluso en conjunto. Misión Milagro, 5.482.525 intervenciones quirúrgicas. Esos son 5,5 millones de personas que recuperaron la visión de manera gratuita, y que hubiese sido imposible porque las cataratas, el terigio, son enfermedades de la pobreza, que un rico lo soluciona pagando en un día y un pobre no la soluciona jamás en su vida porque no cuenta con los recursos. Programas de atención a las personas con discapacidad, más de 1 millón de muletas, sillas de ruedas, bastones, apoyos para las personas con discapacidad en los 10 países. Programa de atención de alfabetización, casi 5 millones de personas alfabetizadas, incluso fuera de países ALBA, incluso en Haití, incluso hoy en Honduras, están los equipos cubanos en el proceso de alfabetización, porque luego de que el presidente Mel Zelaya perdiera el poder por un golpe de Estado imperialista, volvieron a índices de analfabetismo que habían superado con el ALBA en su momento. El cardiológico infantil latinoamericano en Venezuela, 1.698 intervenciones quirúrgicas. Aquí, bueno, estos son lentes de gafas para la vista. 41 millones entregados a personas que quizá no lo hubiesen podido comprar de otra manera. Puente aéreo humanitario a través de la aerolínea Conviasa para el traslado de las vacunas. Adicional personal médico para tratamientos, insumos para las poblaciones de Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas en el momento de la pandemia. Puente aéreo humanitario a través de Conviasa para el traslado de vacunas contra el COVID. Y tenemos también interconectividad gracias a Conviasa, gracias a Boliviana de Aviación, de vuelos que no existían antes entre nuestros países, y médicos integrales comunitarios graduados entre Cuba y Venezuela, 22.000. Adelante. El Fondo de Alivio Económico, estos son logros. La inauguración del aeropuerto, un aeropuerto extraordinario en San Vicente y las Granadinas, donde se firmó, se negoció y se firmó el acuerdo entre Venezuela y Guyana el 14 de diciembre pasado para tratar el tema de la Guayana Esequiba, que está en contención desde hace muchos años. Bueno, eso fue gracias al ALBA. La creación de rutas aéreas, Caracas-Managua, Caracas-Santa Cruz, Kingston-Caracas, Boliviana de Aviación, Santa Cruz-Caracas. Estos vuelos no existirían si el ALBA no hubiese puesto el empeño. El puente humanitario para San Vicente cuando el volcán La Sufrir y entró en erupción. Tenemos articulación en materia ambiental, tenemos articulación rechazando las sanciones y las medidas coercitivas, y desde el ALBA surgió con mucha fuerza esa propuesta que luego se convirtió en la proclama de América Latina como zona de paz, que se trabajó con la UNASUR y con el ALBA y que fue aprobado en la cumbre de la CELAC en La Habana en 2014. Adelante. Y estos son solamente como nosotros lo entendemos. Esto es un motor de engranajes. Esto que está aquí que parecen, son las personas, es el pueblo, los pueblos. ¿Qué es el motor? Es la energía vital. Este motor mueve, en nuestra opinión, gracias al Consejo de Movimientos Sociales, gracias al Consejo Social, gracias a que son procesos populares los que están en los gobiernos incluso, mueve la primera rueda matriz dentada, que es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Y este a su vez mueve la UNASUR y estos a su vez mueven la CELAC. Nosotros creemos que es el espíritu de los pueblos que solo se puede transmitir a través del ALBA a los demás mecanismos de integración, como podemos acercarnos a aquello que el Libertador nos planteaba hace 200 años como una unión real entre los pueblos de nuestra América. Y por último esta cita, el comandante Hugo Chávez, en 2001, fíjense, el ALBA se crea en 2004, pero ya el comandante Chávez en 2001 la sumaba. Se nos ha ocurrido lanzar una propuesta que pudiera llamarse ALBA, Alternativa Bolivariana para las Américas. Un nuevo concepto de integración que no es nada nuevo. Se trata de retraer o de traer nuevamente un sueño
que creemos es posible. Se trata de otro camino, se trata de una búsqueda, porque ciertamente la integración para nosotros es vital. O nos unimos o nos hundimos. Escojamos pues las alternativas. En aquel momento el ALBA surge en la confrontación entre los pueblos y el ALCA, el área de libre comercio para las Américas, que estuvieron a punto de imponernos, y que fue en Mar del Plata en 2005. Gracias a nuestros presidentes, gracias a Mercosur en aquel momento, del presidente Chávez, además el presidente de Chile también que se sumó, se evitó que el ALCA surgiera, y es entonces donde, una vez que muere el ALCA, dicen los presidentes de la alternativa bolivariana para las Américas, ya no es una alternativa, es una alianza, la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América, y es donde el ALBA asume un nivel superior. Entonces, bueno, Marcos, simplemente, y todos los compañeros y compañeras, el ALBA está allí, tiene logros concretos, por más que la han atacado, por más que han sancionado a sus Estados miembros, por más que presionan a los pequeños países cuando deciden incorporarse al ALBA, porque es una integración antiimperialista, es una integración que reconoce incluso el socialismo del siglo XXI, nuestro socialismo democrático como fundamento para su existencia. El ALBA está allí, tiene cosas que ofrecerle a los pueblos y a los demás mecanismos e instrumentos de integración. Muchas gracias. Gracias querido Jorge, gracias por la completa presentación. Y para cerrar, quiero pedirle que nos haga una breve aporte con conclusiones Matías Capeluto, que es argentino, fue director del Instituto Casa Patria Grande junto al presidente Fernández, y te dejo aquí la comandancia en jefe. Me quedo. Asiento. Sí, por favor. Bueno, gracias Marco. Voy a empezar por el final, agradecerle a los trabajadores y trabajadoras del Fomplata y de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, a Iván, a Leda, a Mariana y a todos los que hoy trabajaron también en la transmisión. Un saludo especial a todos ustedes que están acá, pero también a las numerosas personas que están viendo esta transmisión en vivo. Gracias. Bueno, para cerrar, y en nombre de Alexandre Pupo, que nos está acompañando, que es asesor especial del presidente Lula, y también de Alfredo Serrano, el director ejecutivo de CELAC, vamos con 5 puntos de cierre, si les parece, para llevarnos también una tarea y seguir reflexionando y trabajando acerca de las interesantes ponencias de quienes nos acompañaron hoy. Por un lado, quedó claro que estamos en una etapa de desintegración y desacoplamiento que es necesario combatirla de alguna manera, y para eso quizás podemos pensar en 5 puntos. El primer punto es recalificar el aparato productivo regional de forma de tener una mayor justicia fiscal. El segundo punto es bajar el trabajo no registrado. ¿Para qué? Para eliminar la desigualdad que muchos de los que hablaron estuvieron exponiendo sobre el tema. Tercero, tener una mejor educación latinoamericana y caribeña más empoderadora de nuestros pueblos. Cuarto, es una defensa del Estado, una mejor carrera estatal, un Estado que tenga una mayor interlocución entre él mismo y la sociedad civil. Y por último, que es específicamente este seminario, una nueva arquitectura financiera regional que por un lado confronte el deudicidio, que fue un concepto que el presidente Fernández habló en su momento en Naciones Unidas respecto a cómo la deuda externa asfixia a los países latinoamericanos. El segundo es eliminar o intentar evadir las sanciones económicas unilaterales y los bloqueos en Cuba y Venezuela, a quienes todos acá expresamos nuestra solidaridad a estos dos pueblos hermanos, para poder ser de esta manera, con esta nueva arquitectura, más libres, soberanos y autónomos. Por lo tanto, para concluir, nos parece que es el momento de construir nuevos fundamentos para nuestras esperanzas, para las esperanzas de nuestros pueblos. Y los caminos, como vimos en esta mañana, es más UNASUR, más CELAC, más ALBA, más Fomplata, porque son los caminos que hoy los pueblos necesitan para poder obtener la independencia que siempre buscamos. Así que muchas gracias por acompañarnos. Antes de irnos vamos a hacer todos una foto de familia todos juntos, y muchas gracias por haber participado. Gracias Matías Capeluto. Y la foto oficial, Alfredo Serrano, Alexandre Pupo, Delcy Rodríguez, Jorge Arreaz, vengan para acá, disciplinadamente. Presidentes Rodríguez Zapatero, Samper, Fernández, Iporre, Mariana,
Por favor, y a todo el equipo Fomplata, muchísimas gracias. Vamos a hacer la foto y va a clausurar nuestro anfitrión Iván Iporre. Vengan para acá para la fotografía y hacemos la clausura. Y ahora le pido aquí una breve reflexión de clausura a Iván Iporre, que es director de la Escuela de Gobierno y que hace una tremenda aporte y que ha sido nuestro anfitrión. Gracias, Iván, por organizar esto y aquí te pedimos que clausures. Bien, por el tiempo que tenemos, agradecerles profundamente y recoger todo lo vertido hoy, que serán tareas hacia adelante. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Iván Iporre. Gracias a todas y a todos. Buenas tardes.